La voz de el escribano y dirigente radical Carlos Quevedo Mendoza. Buenas tardes, ¿cómo va? Hola, señor Castro, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Acá está Juan Carlos Malé conmigo también para compartir con nosotros este bloque. Y bueno, la consulta se la va a hacer. A ver, Juan Carlos, ¿qué le preguntamos al escribano Carlos Quevedo Mendoza, que es dirigente radical, es un hombre de la democracia, apegado al sistema institucional que tenemos en la Argentina? Seguramente nos va a dar su punto de vista acerca de esta detención, o mejor dicho, este fallo que va a dar la Corte. Juan Carlos. No, un gusto, además una persona impecable. ¿Qué tal? Carlos, buenos días. Hola, Bueno, hola Juan Carlos, tanto tiempo, ¿cómo estás? Tanto tiempo, efectivamente. ¿Cuál es tu impresión por lo que vive hoy la Argentina, este momento que parece que va a ser histórico? A ver, contanos. Bueno, al fin es una noticia que avanza, pero todavía no se concreta, ¿no es cierto? No, va a ser a las 16 horas. Ha trascendido que el fallo judicial saldría hoy. Pero yo ante este trascendido hay que arriesgar una opinión, Sí. La voy a arriesgar, pero le voy a decir que la Corte Suprema de Justicia, cuando se filtra alguna información, y esa información es tomada por los medios con anticipación, es costumbre de no sacar el fallo, sino prorrogarlo y sacarlo en otro momento. Así que yo no soy muy optimista que el fallo vaya a salir ahora, pero de todas maneras le digo que el fallo tiene que salir en algún momento y este fallo va a ratificar con seguridad la condena a la expresidenta por malversación de caudales públicos y otros delitos más. Y es algo inexorable. Existe un pequeñísimo porcentaje, muy pequeño porcentaje, de acuerdo al conocimiento que yo tengo del fallo de la sentencia, la defensa de la expresidenta hizo una presentación ante la Corte haciendo una denuncia que uno de los miembros de la Corte había ido al sur a jugar al golf con el abogado y el fiscal, el abogado querellante y un fiscal. Y ese hecho, que parece que no trascendió mucho, puede haber efectuado algún impacto en algunos de los cortistas y existe una posibilidad, una puerta abierta, que no sé cómo la puede definir, que manden a hacer el fallo de nuevo de segunda instancia. Así que no excluya usted esa posibilidad desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico, que habiendo producido un hecho nuevo, en donde la parte querellante comió, jugó al golf y tuvo cierto grado de amistad, produzca un fallo en donde obliguen a hacer el fallo de segunda instancia de nuevo. Por lo pronto, me parece a mí que de no existir esa pequeña inconveniente, la presidenta va a salir condenada, como ha pedido el fiscal de Cámara, con 12 años de prisión y van a tener que detenerla. Esa es mi opinión. ¿12 o 6? Perdón. A ver, sí, Juan Carlos. Sí, Carlos, ¿vos crees que le van a dar 6 o 12 años de prisión? Y entre 6 y 12, lo mismo, es igual. 6 o 12 es igual. Esta mujer ya tiene más de 70 años, no va a ir presa seguramente al domicilio, pero el impacto político sin duda va a tener repercusión y eso no lo podemos medir cómo va a ser. De todas maneras, de la escena política posiblemente van a haber reacciones, cosas que yo no las puedo medir. De todas maneras, el periodismo en general, como yo, me parece que podemos hacer un análisis del futuro, pero no podemos equivocar porque
En realidad, la realidad hay que verla tal cual está sucediendo y no lo que va a suceder. Hay un famoso dicho que no hay que almorzarse la cena. En una vez empezamos a hacer un análisis y los actores y factores cambian totalmente y es imposible hacer futurismo en ese sentido. Pero va a ser un impacto muy fuerte y va a ser una situación bastante engorrosa, dura, va a beneficiar a algunos y va a perjudicar a otros. Juan Carlos. Sí, Carlos, ¿crees que va a tener repercusión internacional? Inclusive Raúl Zaffaroni ha dicho, no le va a servir para nada que Cristina apele a la Corte Interamericana. ¿Crees que esto va a tener, si se da, una repercusión internacional? Sí, sin duda, sin duda. Va a ser muy fuerte la repercusión, va a ser muy fuerte, sin duda alguna. Siempre eso, y sobre todo va a tener repercusión también desde el punto de vista económico, porque según tengo entendido, esta señora tiene un buen paquete de plata en las Islas Seychelles, cuando si es que ya no lo ha dispuesto y que en nombre de otra persona, seguramente se van a producir algunas medidas preventivas para que no pueda mover esos fondos, etcétera, etcétera, o los bancos van a tomar alguna medida, aunque sean paraísos fiscales. Pero siempre van a haber repercusiones de todo tipo. Ahora, Carlos, me gustaría tu punto de vista, un poco, digamos, apelando a que nos ayudemos en este momento porque es un momento difícil para el periodismo. El propio Milei hace denostaciones muy fuertes contra Joaquín Morales Solá y contra Pañi y otros colegas, pero desde 1983 que se reanudó la democracia, fíjate que para atrás no quisiera hacer ningún abordaje porque lo que elegimos nosotros fue vivir en democracia y por suerte 40 años es un número importante, pero el contenido de las gestiones, de las administraciones, desde Alfonsín para acá, no nos ha resultado nada fácil a los argentinos que todavía sobrevivimos este momento. Digo, ¿cuál es tu análisis, tu punto de vista? Porque me gustaría que nos comentes. Mira, la libertad de prensa, la libertad de expresión está consagrada en la Constitución Nacional y se dice, y yo lo sostengo, que el periodismo es el cuarto poder. El cuarto poder porque tiene la garantía constitucional de criticar a quienes gobiernan y ampararse en el secreto profesional. Eso es una regla de la democracia. El periodismo viene a ser, digamos, la silla de ruedas o el bastón de la democracia. Sobre todo cuando la democracia está castigada, dada vuelta o hay un grado altísimo de autoritarismo y negación de los derechos esenciales que tiene el ciudadano en la Constitución, es el periodismo que sale como una silla de ruedas a denunciar el abuso del poder. Es fundamental en la existencia del periodismo. El periodismo puro, serio, ese periodismo idealista, ese periodismo que siempre cuando habla y observa la realidad lo hace con imparcialidad, pero siempre tratando de defender la Constitución, que es defender la República. Y evidentemente este señor Milei es un hombre atrevido, grosero, maleducado, que además no tiene una formación ciudadana acorde con la tradición republicana de la República Argentina. Es un hombre que en primer lugar tiene mutaciones ideológicas, religiosas y morales que son impredecibles. Se dice además también que tiene un gran desequilibrio emocional y tiene algunas frustraciones sexuales y algunas frustraciones de su condición de hombre. Es decir, un hombre que está cuestionado. Yo estoy repitiendo lo que dicen especialistas en la materia que lo han hecho público, y esto todo el mundo lo sabe, con una ciudadanía que está harta de los abusos de poder
de los elegidos y una ciudadanía que no cree en el sistema democrático porque este sistema no le ha dado la educación, no le ha dado la comida y no le ha dado la estabilidad que se le había prometido en el año 1983, que con la democracia se come, se educa y se cura en salud. Lamentablemente, la clase política hemos tenido una defección mayúscula y el voto soberano nos ha castigado con Atila que nos gobierna. Esa es la realidad y es muy difícil. Entonces esto sirve una lección para la clase política. La clase política en este momento está siendo castigada por el presidente, que además no construye puentes, no tiene diálogo, desprecia a todo el mundo. Y bueno, entonces estamos en una crisis profunda. Entonces acá hay que decir, como decía el Papa Francisco, y lo dice ahora el Papa León XIV, que hay que construir puentes. Hay que construir puentes con la gente honrada, honesta, que están en todos los partidos políticos, para, digamos, blanquear esta situación, y que es un proceso que nos va a costar tiempo porque está muy vinculado también a la educación, a la paciencia, a la situación económica. Estamos en crisis, los partidos políticos estamos en crisis, el país está en crisis, pues la crisis es una crisis de diálogo, de entendimiento. Es una crisis en donde las dos manos tienen que unirse, de solidaridad. No es castigándonos ni ahondando las diferencias, sino hay que tratar de conciliarse. Carlos, a propósito de esto, hagamos una abstracción, suponemos que baje un ratito Raúl Alfonsín y está un poquito extraviado y te pregunta el radicalismo. ¿El radicalismo dónde está? ¿Dónde queda el radicalismo? Bueno, el radicalismo, como todos los partidos políticos, hemos tenido crisis. Mire, yo hago este análisis del radicalismo. El radicalismo tiene 134 años de vida y ha sido 24 años gobierno. Nosotros hemos sido un partido generalmente de oposición y hemos tenido gobiernos buenos y malos, porque estamos insertos en una sociedad en donde también nosotros nos hemos contagiado con los graves problemas de la sociedad, pese a que hemos puesto un faro, pese a que hemos sostenido el sistema democrático y pese a que la ciudadanía aún no ha valorado los esfuerzos que se hizo en ese momento para restaurar la democracia y juzgar a los responsables de los derechos humanos. Pero eso es otra cosa. El pueblo quiere comer, el pueblo quiere tener estabilidad económica y lamentablemente nosotros nos tocó en mala suerte de no poder salir de dos situaciones económicas muy serias. Una, que fue la situación económica que nos dejaron los militares después de la guerra de las Malvinas, con una gran deuda y una situación muy delicada económicamente hablando, y aislados del mundo. Y después, con la salida de Menem, que nos dejó la convertibilidad, nos explotó a nosotros. Ni Caballo, que lo convocamos, la pudimos salvar. Pero eso fue fruto, siempre lo digo yo, de las políticas liberales. Acá no hay que tener mala memoria. Con Onganía devino Cléger Bacena, con Videla devino Martínez Dios, y con Menem, que se abrazó al liberalismo, al neoliberalismo, vino Caballo. Y digamos, el responsable de estas políticas que son las de Hood Robin, donde están dirigidas para que los ricos tengan más dinero, haya menos solidaridad y haya menos acuerdo entre las partes, en donde en el barullo las clases políticas y económicas dominantes se quedan con el paquete grande y el pueblo se hambrea, ha sido una constante en el país, con la pérdida de la soberanía nacional y la pérdida de entidad internacional para no conflictuarse en conflictos y ser faro en el mundo, en el sentido de vincularse con todos los países que asisten al sistema democrático. Carlos, es bueno lo que decís como metáfora, fruto del árbol envenenado, ahí está.
Es cierto, nosotros nos hemos contaminado también, por eso siempre hablo en plural. Y no hay que levantar el dedo índice para culpar a los otros. Acá somos culpables los argentinos, inclusive el mismo pueblo que vota a veces con cantos de sirena. Porque yo recuerdo que a Galtieri lo habían casi denostado con paros los sindicalistas, y cuando invadieron las Malvinas fueron todo el mundo a aplaudirlo a la Plaza de Mayo, como también aplaudieron el golpe militar de Videla, y como también ahora aplaudieron a Milei. Es decir, que el pueblo también se confunde, o lo confunden, los cantos de sirena. Entonces creo que somos todos responsables, hay que bajar la cueruda, ponerse a trabajar cada cual, pero mirando a su vecino, con caridad, con afecto, para reconstruir un país que está bastante destruido, bastante mal. Y yo creo que Milei sí puede ser útil en reordenar las cuentas gruesas, pero sin alma y sin corazón, sembrando a veces odios o rencores, no se logran buen resultado. Quien siembra odio cosecha tempestades, pero el problema de las tempestades no la tiene que sufrir el pueblo, la tiene que sufrir el gobierno, que se va a tener que redimir perdiendo una elección, por más que crea que ahora la está ganando. Pero es muy preocupante la indiferencia que tiene la gente para ir a votar. Hoy está votando menos del 50% o alrededor del 50% de los votos, entonces esto no está funcionando tampoco para todos. Nos tenemos que preocupar en ese sentido. Escribano, creo que me gustaría preguntarte qué pensás. Estoy viendo los títulos de la televisión y dice la CGT que está en peligro la democracia. ¿Cómo te cae esto? Es una causa absolutamente judicial. Bueno, esos son titulares. Lo que pasa es que la gente se come los titulares y no ve el trasfondo de la situación. Ahí está la tarea del periodismo de aclarar que la democracia no está en peligro. La democracia está en peligro cuando los milicos salen del cuartel. Mientras tanto, hay que ir resolviendo los problemas uno a uno. Claro. No sé si este gobierno tendrá capacidad de hacerlo. Si hay un paro, lo habrá, tendrán derecho de protestar contra un fallo judicial, y sí, tienen el derecho a protestar, pero esa protesta va a ser cortita, no creo que vaya a ser mayúscula para dar vuelta a la tranquilidad del país. Juan Carlos. Sí, quiero pedir disculpas públicamente, porque lo corta no quita los valientes, no les obliga. A Carlos por un hecho que viene como una anécdota cuando él fue candidato a gobernador. Un acto en Albardón y estaba el doctor Raúl Alfonsín. Y estaba censurado, Carlos, no se le podía hacer nota. Eso es historia. Sí, es un tema, por algún tema económico, no sé. Y viene el doctor Alfonsín y me dice, mira, ¿te puedo pedir un favor? Sí, doctor. ¿Por qué no le hace una nota? No, doctor, por favor, ahí te hicimos la nota. Te pido disculpas. No, mire, le cuento, eso fue una historia que ya pasó y es parte de los recuerdos, inclusive no los recuerdo con mala onda, sino fue un momento especial. Yo tuve una pelea con el Grupo Montes. Ajá. Y fue así. Pero claro, esto es lo que pasa en el sistema. Me pasó a mí, bueno, ya pasó. Yo no tengo rencores con nadie. Sin embargo, eso me marcó bastante en el sentido de protestar y de denunciar que a veces los periodistas están atrapados por los propietarios de los medios de difusión. Y fíjense en lo que son las cosas, y muchas veces han condicionado a los periodistas.
y que también tienen que comer, que tienen sus compromisos y que han limitado muchas veces esa actividad tan noble que es la del periodismo. Pero bueno, pero el mismo sistema democrático se encargó de ir generando mayores emprendimientos periodísticos, más propietarios de radios, más propietarios de estas nuevas tecnologías que hay para poder dar información, y eso es positivo porque entonces se abre un panorama muy grande para poder decir la palabra que uno quiere con todo respeto, y entonces hay más libertad de expresión. Ese episodio que dice usted me marcó mucho a mí, es cierto, pero ya pasó, ya me he olvidado de esas cosas. Yo siempre tengo proyectos para adelante, no miro el pasado. No ves por el espejo retrovisor, pero se ve que lo ha superado. Como dice Hegel, la historia se presenta primero como tragedia y después como comedia, por eso lo estamos contando como una anécdota hoy, ¿no? Claro. No, y lo que pasa es que vos te levantás todos los días y tenés que tener un proyecto por lo menos para ese día para adelante. Y la vida hay que poner el traste para atrás y la vista para adelante. Y la vida es esa, es lucha, levantarse, caerse y levantar. Entonces eso es lo que se premia, el esfuerzo, la constancia. Y eso es lo que no aprenden los jóvenes ahora, y eso es lo que es lo que tenemos que sembrar. Que la gente que trabaje y que mire para el futuro. No se divida por el pasado, porque el pasado nos va a seguir dividiendo, pero el futuro nos va a unir. Esa es mi filosofía después de tantas cosas que me han pasado. Yo no soy el mismo tampoco de cuando tenía 40 años, ¿no? Por supuesto. Claro. Y has tenido un maestro fundamental, que es el dolor, en el caso tuyo. También es así. También es cierto. Así es. Juan, amigo, ha sido un gusto que me llame y que nos veamos, nos podemos juntar algún día a tomar un cafecito. Sí. Le quería decir a los oyentes y televidentes que estamos hablando con Carlos Quevedo Mendoza, él es escribano, es radical, pero me gustaría, me está escribiendo la gente, me gustaría que definas la situación del radicalismo en este contexto donde, por supuesto, siempre se dice de algunos dirigentes políticos mañosos que son jugadores de truco y demás, y que algunos, no todos, tienen algún pecado, pero el radicalismo, yo llevo muchísimos años viviendo en democracia, y la verdad que me gustaría ver a un radicalismo mucho más activo. Claro, han pasado muchos años, pero yo creo que vos lo defines bien respecto a lo que estás pensando de acá en más, inclusive, ¿no? Bueno, nosotros estamos en crisis y hay que reconocer la crisis para poder salir de la crisis. Y nosotros pensamos que un gobierno y nuestra actividad tiene que ser en sostener los valores de la República y la división de poderes, y nuestro discurso tiene que estar dirigido a hacerle entender a la ciudadanía una especie de educación democrática, que es la única forma de que podemos avanzar en este país, entre todos, con acuerdo, en consenso, y eso tiene que empezar en nuestro partido también. Nos aferramos a una historia, a una identidad que ha sido muy útil para el país, pero hemos sido más bien oposición que gobierno. Nos juzgan mucho por las falencias que hemos tenido en los dos últimos gobiernos, pero los primeros 3 gobiernos que tuvo la Unión Cívica Radical, 2 veces Irigoyen, una vez Alvear y otra vez Ilía, fueron excelentes gobiernos desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del avance de la sociedad, a una sociedad más cosmopolita y más unida, más solidaria. Y el éxito que tuvo Alfonsín en la valoración de lo que es el sistema democrático para sostenerlo por todos los tiempos. Y económicamente no tuvimos posiblemente ni la capacidad o la suerte, o no se alinearon los planetas en forma internacional
y no supimos salir y eso nos castigó. La gente nos castiga por eso. Pero no nos premia por el gran esfuerzo que hemos hecho para sostener el sistema democrático en la década del 30, ni tampoco todo lo que hicimos para sostener el sistema democrático en la década del 60 al 82, pero tampoco nos juzgan por nuestra concepción de la política internacional que tuvimos con Malvinas, ni tampoco con nuestros hermanos latinoamericanos, ni tampoco nosotros con las atrocidades cuando denunciamos las guerras y los genocidios que hay en el mundo. Eso no nos han tenido en cuenta. Pero nos tienen en cuenta para juzgarnos peyorativamente por nuestro fracaso económico. Fracasos económicos que fueron efectos y resultados de muchas políticas anteriores. Pero bueno, eso lo padecemos. Tenemos en el partido ahora la necesidad y la posibilidad de dialogar y de ir construyendo de poco, paso a paso. Esto no se va a arreglar de un tiempo para otro. Pero la Unión Cívica Radical no va a desaparecer. Nosotros insistimos y resistiremos a las violaciones del sistema democrático y construiremos, dentro de lo que podamos construir, la posibilidad de una juventud que cree en el sistema. Ese sistema ahora está, y tenemos un viento a favor, vientos favorables que vienen en este momento. Nosotros ahora tenemos un gobernador en Santa Fe que se llama Máximo Puyaro, que está haciendo una gestión excelente, pero con el concepto de gobernar en coalición, gobernar en acuerdo, gobernar sin agraviar a la gente, conversando con las necesidades para hacer una sociedad más solidaria. Es un viento nuevo que viene. Cuando tengamos nuevos dirigentes con ese sentido, el partido se va a levantar de nuevo. Y vamos a estar de nuevo. Ahora nos tenemos que preparar en la oposición para hacer gobierno dentro de varios años más. Muy bien. Juan Carlos. Sí, no, quería recordar también que en una entrevista que le hice al doctor Alfonsín en Radio Colón, le hablé de Raimundi y me dijo, no, yo de tránsfuga no hablo, seco. Pero después pasó el tiempo y lo tenemos al hijo y lo tenemos a Moro, es decir, se fueron reproduciendo algunos tránsfugas. Carlos. Sí, Carlos. Bueno, siempre en una bueno, lo que tengo que decir es lo siguiente: nosotros no somos perfectos, tenemos también nuestros defectos, y la gente continúa procesos, se tienta, vaya a saber si por el bolsillo, por el estómago, que la gente cambia, o no tuvo las convicciones necesarias cuando se afiliaron a la Unión Cívica Radical, que eran radicales, o sea, se desentendieron, hay mil causas, pero sí, hay panqueques en todos lados, no se da un problema. Bueno, escribano, Juan Carlos, creo que hemos tenido una conversación muy interesante con un sanjuanino que no solamente quiere a San Juan, sino quiere a una Unión Cívica Radical creciente, y no me parece mal el mérito a todas estas fundamentaciones que ha hecho, ¿no, Juan Carlos? Por supuesto, siempre va a ser interesante hablar con el doctor. Yo personalmente lo admiro. Sí. Tenga presente que hay en todos los sectores, en todos los sectores, en todos los partidos políticos hay mutaciones. Claro. Y esas mutaciones, usted las puede ver en todos los partidos políticos. En todos los partidos políticos hay mutaciones. Y no le quiero robar más tiempo, pero Milei es el resultado de una mutación del peronismo. Claro que sí. Efectivamente. De esto vamos a seguir hablando en algún momento. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias, Carlos. Hasta luego. Bueno, con nosotros estuvo el escribano Carlos Quevedo Mendoza con un montón de material y con una voluntad de estar presente en este momento, ¿no, Juan Carlos? Sí, no, además esclarece, ¿no? Porque ha dicho cosas
fundamentales, inclusive nos dio esto que no conocíamos, esta información, de que la Corte también tiene en la mano una denuncia de alguien que se fue al sur con el abogado, etcétera. Pero yo creo que las cartas están echadas. La meta presa mañana, pasado, que sé yo creo que hoy sale el fallo, me parece. Hay un ambiente nacional que presiona fundamentalmente para que los 3 jueces fallen. Y, claro, y hay una presión también del peronismo, los sindicatos, en fin. Yo creo que cuando hay, decía alguien también, este tipo de estrépito fori que se da en situaciones como esta, es que las cortes de la nacional y las provincias siempre toman en cuenta cuál es el ambiente que hay, qué viene, qué puede